verdad agradezco esta invitación en especial. Como bien decía, soy de Jalisco y estoy muy emocionada de compartir con mi propia gente, con un estado lleno de emprendedores. Así que gracias a los invitados, sobre todo aquellos que se conectaron puntual, porque cuando hablamos de hacer negocios en Europa o en cualquier país con una capacidad económica más grande que Estados Unidos, la puntualidad es símbolo de, de calidad y de compromiso. Entonces, gracias a los que se conectaron puntualmente a esta reunión, porque si quieren hacer Europa es un primer paso básico que tenemos que dar. Los invitaría, si quieren, yo solamente tengo estos segundos para verles las caras, porque después voy a compartir mi pantalla, pero si quieren abrir sus pantallas, por ahí veo a alguien del sector de tequila, Carlos Araujo, no sé si es un Carlos Araujo que yo conozco por ahí de Guadalajara, bueno, de Sinaloa, pero que vive en Guadalajara, Luis Carlos Velázquez, gracias, Estela, gracias a todas las personas que se conectan de mi parte, Araujo, mexicano en Francia, Luis Carlos también es tapatío, María Estela, mexicana en Italia, hay mucha gente que invité de mi propia comunidad y estoy viendo a gente obviamente de Jalisco o de donde sea. La ponencia que voy a realizar prácticamente viene derivada de años de experiencia. Tengo más de 5 años como consultora en exportaciones especializadas en la comunidad europea y es un patrón que veo en toda Latinoamérica. Pero obviamente pondré ejemplos especializados en Jalisco y en México, ¿por qué no? Así que gracias a los que abren sus cámaras, me encanta conocerlos, muchísimas gracias y al final, obviamente, pues dejaré un espacio para dudas. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Haré algunas preguntas, entonces cuando sea el momento los invitaré a abrir su audio. Ok, mi servicio de consultoría se llama Comercio con Estrategia, exporta con éxito. Y en esta ponencia presentaré brevemente los principales errores de las empresas mexicanas que quieren iniciar o crecer sus exportaciones en Italia, pero es válido para la comunidad europea, es válido para aquellos países con alto poder adquisitivo como Estados Unidos, Canadá. La presentación la divido en 3 partes. Inicio con un breve contexto macro, después una parte súper interesante que a mí me hubiera gustado mucho tener antes de iniciar con proyectos de exportación, que son ejemplos reales. Y por último, los errores, pero los errores también los podemos ver como recomendaciones para que ustedes no inicien con el pie derecho. Y bueno, ¿quién soy yo? ¿Por qué tengo esta autoridad para hablar del tema? Bueno, soy una mexicana emprendedora en Italia y a mis clientes les digo de manera clara, a mis empresarios mexicanos, de verdad, es hora de hacer comercio internacional y no solo comercio bilateral. México depende de sus exportaciones al 81% de Estados Unidos, aunque si somos el país con más tratados internacionales en todo el mundo. Es momento de expandir mercados y ahora les voy a decir un poco por qué creo que es el momento. Iniciamos con el contexto macro, comparando obviamente a Italia y a México. Cuando conozco empresarios que me dicen, es que yo exporto a Europa, yo sé que no están exportando ellos a Europa. Sé que alguien en Europa les está comprando, pero no están exportando porque Europa es muy grande. Se divide en comunidad europea y los países no comunitarios. Entonces, cuando pensamos en exportar a Europa, tenemos que ser específicos en el país, pero tenemos que ser específicos en la ciudad. Y de hecho, siempre invito a mis empresarios a que piensen en específicos, incluso en las zonas en donde se van a vender sus productos. Inicio entonces con este contexto macro, comparando Italia y México en cuestión económica. La población de Italia son 60 millones y de México son 128 millones. Es un país más pequeño, pero en los ingresos per cápita es sustancialmente más grande. El ingreso por medio per cápita de un italiano es de $33,000 anuales, mientras que en México son de $10,000 anuales. Esto quiere decir que en promedio mensual, cada persona italiana tiene ingresos alrededor de $2,750 mensuales, mientras que un mexicano de $830. Y ya partimos ahí de una grande diferencia en capacidad económica, en poder adquisitivo. En contexto empresarial, y esto me parece sumamente interesante,
es que México, el 80% de su tramado empresarial tiene 80% pymes, pero Italia es exactamente igual, 80% pymes. Con el mismo porcentaje de empresas pyme, definitivamente hay mucha diferencia cuando pensamos en empresas italianas a nivel mundial y empresas mexicanas a nivel mundial. Si las podemos contar con los dedos a la mano, se nos viene de manera fácil muchas empresas italianas y empresas mexicanas, no tantas. Tenemos muy buenos ejemplos, pero son muy pocas. Si comparamos en número de habitantes y en porcentaje de empresas pymes, que son iguales. Algo muy interesante, y aquí empieza también otra diferencia sumamente interesante cuando queremos hacer negocios en Italia y en Europa, es la cultura comercial. Cuando tú quieres vender en México lo que sea, un producto o servicio, te basas en las relaciones y en la confianza que tienes. Mientras que en Italia, la cultura comercial se basa en la calidad y en la certidumbre. Y es ahí las diferencias que entendemos en estas grandes marcas italianas. Si ustedes compran cualquier producto italiano, sea desde automóviles, sea hasta la pasta de cocina, tú sabes que lo que te dan va a ser siempre igual y va a ser bueno. Tienen calidad y siempre y certidumbre. Y cuando pensamos cómo venderle a un mexicano, la decisión final, por lo general, va a estar basada en el precio. Si tú eres bueno y tienes buen precio, en México vas a vender y vas a vender rápido. Y sin embargo, en Italia, cuando queremos vender, la decisión de compra de un italiano, de una persona y de una empresa se basa en calidad y garantía. El precio no es un factor de decisión y esto es sumamente interesante al momento de hacer comercio internacional. Otro dato que me llama sustancialmente la atención es la presencia empresarial. En México hay 1,600 empresas en manos de italianos. Sin embargo, una grande parte de estas 1,600 empresas con capital italiano, con dueños italianos, son de italianos que viven en México. Sin embargo, de estas 1,600 empresas, 350 empresas tienen su matriz en Italia y tienen alguna representación comercial o una pequeña producción, pero tienen un holding italiano. Y más interesante aún es que 150 de estas empresas italianas tienen el holding italiano y tienen un campo productivo en México. Es decir, hay 150 empresas italianas que producen allá con sus marcas italianas, con sus marcas propias. Y si lo vemos al revés, es sumamente drástico el ejemplo porque empresas mexicanas con holding mexicano establecidas en Italia son solamente 3. Y podemos pensar que son 4 porque hay una cuarta que es una joint venture. No es una empresa con un holding 100% mexicano. Es un joint venture entre una empresa mexicana y una empresa italiana. Cuando vemos las inversiones bilaterales, vemos que Italia representa el 5º lugar de inversiones extranjeras para México, el 5º lugar. Mientras que México ni siquiera figura como un inversionista para Italia. Y empezamos a entender un poco este contexto macro a mi punto, para darnos cuenta que las relaciones son bilaterales, pero nosotros como empresarios mexicanos no estamos aprovechando las oportunidades cuando de manera contraria, es decir, Italia, México sí lo está aprovechando. ¿Y por qué vender en Italia? ¿Por qué vender en países con alto poder adquisitivo lejanos, en este caso Europa y en este caso Italia? Pues es por diversificación. La respuesta la reduzco en diversificación, sea geográfica, económica, política y de cartera. Diversificación geográfica, ¿a qué me refiero?
De nueva cuenta, analizando del lado izquierdo, podemos ver un cuadro de las exportaciones mexicanas al cierre del 2019, en la cual se ve una dependencia al 75% de Estados Unidos, 75. Si lo comparo con otro país de Latinoamérica, que para mí bueno, para mí sus números, sus datos económicos así lo comprueban, Chile tiene una economía, una dependencia de las exportaciones mucho más diversificada. China es el principal, pero su principal cliente en exportaciones es el 31%. Después Japón, después Estados Unidos, Corea del Sur. Está bastante diversificado las exportaciones de Chile, sea en cuestión geográfica, continental, como en continentes diferentes. Y México no. Algo muy interesante que quiero destacar es que la diversificación geográfica se volvió especialmente evidente y trascendente en época de pandemia. Todos sabemos, obviamente, que la pandemia inició en China, en el continente asiático. Después se propagó en continente europeo y por último en continente americano. Y hubo un tiempo en donde salió primero de esta crisis económica y de salud continente asiático, después continente europeo y por último, continente americano. Recordemos que obviamente por muchos meses Estados Unidos fue el principal país con más infectados y más decesos a nivel mundial y eso afectaba de manera directa las exportaciones mexicanas. ¿Qué hubiera pasado si las empresas mexicanas que exportaban a Estados Unidos hubieran ya tenido clientes en Europa, en donde la economía ya se estaba movilizando, se movilizó mucho más rápido respecto a Estados Unidos? La diversificación geográfica de verdad es un factor muy importante. Y también obviamente la diversificación económica, no depender nada más de una sola economía, que es la economía norteamericana, no depender económicamente de una sola moneda. Incluso hemos explotado muy poco como país las ganancias por conceptos de tipo de cambio. A veces hay empresas que su ganancia económica es por tipos de cambio, pero cuando solo dependemos de un tipo de cambio, no podemos accesar a estos tipos de ingresos, de otros ingresos, ¿no? La cuestión de diversificación política es muy interesante porque recuerdo perfectamente cuando fueron las últimas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Joe Biden contra Donald Trump. Y el empresariado mexicano estaba muy preocupado porque hubo muchas tensiones económicas durante la gestión de Donald Trump. Entonces, que continuara o que saliera era complicado, ponía en riesgo muchos intereses de empresas mexicanas. Y si lo comparo con la estabilidad política de Italia, yo tengo 8 años viviendo en Italia y cada año han cambiado de presidente, de primer ministro. Me han tocado ver 8 cambios de presidente. Y díganme si ustedes se enteraron en México que hubo cambios en la economía de Italia. No. De hecho, la primera vez que yo llegué, que me tocó el primer cambio presidencial, yo dije, ay, Dios mío, la economía se va a venir abajo y yo acabo de llegar y apenas estoy emprendiendo y ay, no, porque tenía el contexto mexicano, que cada cambio de presidente pues ya sabemos cómo nos va, ¿no? O sea, hay un desequilibrio de momentáneo, ¿no? Pues han pasado 8 presidentes aquí y la economía no afecta a la economía. Es decir, hay una diversificación por estabilidad política. Y prácticamente el ejemplo de Italia es replicable en muchos países de la Comunidad Europea. Y por último, la diversificación en cartera. Yo soy vendedora y todos los que vendemos sabemos que es muy mal negocio depender de un solo cliente, porque si ese único cliente se te va, la empresa se cierra. Entonces, diversificación en cartera, no solamente dependamos de Estados Unidos, vayamos abriendo clientes en otros países. Y aquí estamos viendo cuadros de exportaciones de México a Europa, que como lo vimos en el cuadro anterior, pues las exportaciones mexicanas a Europa ni siquiera figuran. Y es interesante ver cómo se comportan las exportaciones mexicanas según el país a donde vayan. Y es por eso que entendemos que las exportaciones mexicanas, en este caso en Alemania,
son 52% carros, sector automotriz, pero si nos movemos a España, las exportaciones mexicanas a España son 66% petróleo crudo. Y si nos movemos a Italia, las exportaciones mexicanas a Italia son mucho más diversificadas y sobre todo tienen que ver con todo lo que es sector de computación y manufactura. Y es por eso que depende de ustedes qué producto tienen, también tendrán que entender qué país es el más conveniente para su producto. ¿Y por qué vender en Italia? Bueno, porque hay muchísimas oportunidades. Yo misma que estoy aquí y que tengo 8 años viviendo acá, me pregunto por qué no hemos tomado todas las oportunidades que están abiertas. Y ojo, no nos están esperando, nadie nos está esperando y tampoco es que no hayan cosas mexicanas acá. Hay cosas de otros países que exportan. Pongo el ejemplo del aguacate. Todos sabemos a nivel mundial que el aguacate mexicano es el que tiene mejores características de sabor, de textura, duración, etcétera. Los expertos en aguacate lo sabrán mejor que yo. Pero el aguacate no viene de México. Aquí en Italia no viene de México en su mayoría. En los últimos años, en el último año y medio, puedo decir que las exportaciones de aguacate mexicano ya están aumentando, pero vienen de otros países, vienen desde Perú, Kenia e Israel, con calidades muy diferentes. Entonces, oportunidades hay. ¿Sí? Bueno, continúo. Oportunidades hay. ¿Por qué hay oportunidades? Bueno, porque el mercado está competido. Y eso quiero ser muy honesta. Está competido. Lo que no está es que no está saturado. Los márgenes son muy atractivos. Les comentaba anteriormente que el precio no es un factor de decisión aquí, sino la calidad. Entonces, esto nos da espacio para tener márgenes atractivos si nuestro producto lo amerita. Y esto, mucho ojo, si nuestro producto lo amerita, lo prueba y lo vale. También algo muy interesante que de verdad, como mexicanos, tenemos el poder de aprovechar y no lo hacemos, es que cuando alguien dice en Europa, soy de México, soy mexicana, este producto es mexicano, a la gente le gusta y lo acepta. Una característica que no muchos países del mundo entero pueden decir. Si yo digo aquí, es que mi aguacate es ecuatoriano, no tiene ningún margen de relevancia porque hay muy pocas personas europeas que han ido de vacaciones a Ecuador. Y sin embargo, hay muchísimas personas que han ido de vacaciones a México. Y el hecho de conocer la cultura hace que la acepten, hace que les gusten, hace que la compren. Y por último, una oportunidad grandísima, derivada siempre del turismo, es la cultura, la gastronomía y el turismo. El hecho de decir, esto es mexicano, vale. México por muchos años ha construido una marca país que los mexicanos no hemos sabido aprovechar. Y bueno, oportunidades, aquí esta parte práctica, me gusta mucho verlo de manera práctica para que todo lo que acabo de señalar en teoría lo vean ustedes con casos reales, ejemplos de Milán, literalmente. Ustedes son de Jalisco, ustedes saben que esta es una artesanía de Jalisco y bueno, otros estados también lo hacen. Este objeto, esta artesanía típica mexicana en Milán, en las boutiques, la podemos encontrar en 212 euros. El material es madera y es metal y las medidas son 24 por 33, es decir, es pequeño. 212 euros. Todos sabemos lo que vale este producto en México, ¿no? Otra oportunidad, Jalisco es del sector, tiene muy buenas industrias en el sector de calzado. Este es un ejemplo real. Estas botas en Milán las podemos encontrar en 459 euros y están hechas de piel vacuna. En la cuestión de gastronomía, he aquí un sazonador para guacamole. Así como lo oyen, nosotros somos mexicanos y sabemos perfectamente que nadie en México utiliza el sazonador para guacamole, pero en toda Europa se vende el sazonador para guacamole, el cual está hecho de sal, pimienta, páprica y ácido cítrico. Ahí están los ingredientes, ya se los revelé.
un peso de 20 gramos y cuesta 1.29 euros. Este producto me parece fenomenal por los márgenes. Es un topping Tex-Mex. Podemos ver ahí prácticamente la foto de cómo representan en Europa nuestra gastronomía. Bueno, ellos sí ponen Tex-Mex. Y los ingredientes de este topping prácticamente son exactamente igual a cualquier mayonesa, con la diferencia de que agregan aguacate deshidratado. 950 mililitros cuestan 11.90 euros. Este producto en cuestión de margen se me hace maravilloso. Esta es una artesanía típica mexicana. Lo podemos encontrar por 850 euros en Milán. Mantenían 100% algodón y las medidas es un poquito grandecito, pero bueno, ya sabemos nosotros lo que cuesta este tipo de artesanía en México, ¿no? Y ahora algo muy interesante que aquí los invitaría a que abran sus audios, que me digan en dónde creen que producen esto, ¿no? ¿En dónde creen que produzcan este topping Tex-Mex? ¿Alguien me quiere contestar? ¿En Estados Unidos? Perfecto. Alemania. Alemania. ¿Alguien más que me quiera contestar? En China. Ok. ¿Este sazonador en dónde creen que lo hagan? Ese es en Estados Unidos. Ok. Sí, Estados Unidos. Perfecto. Estas botas. Holanda. Holanda, ok. Las botas. China. Es mexicano, totalmente. Perfecto. Okay. Posiblemente León. Y esta artesanía, este milagro, que nosotros lo conocemos como milagro. Si no es de China, México. De China. Ok. Bueno, pues les comento que las botas son hechas en León, son hechas en México. Esta está hecha en Jalisco. Esto está hecho en Chiapas. Este sazonador All Paso, alguien dijo Estados Unidos. Bueno, es una marca internacional, sí, es una marca internacional. La producción de este producto en específico se hace en Alemania y en España, pero efectivamente es una marca estadounidense y es ahí donde yo les comentaba, otros países están explotando nuestra marca país y no somos nosotros en algo tan sencillo como sal, pimienta y paprika. Y este topping Tex-Mex a mí sí me hace súper interesante este caso porque es una empresa sueca. Están haciendo este producto en Suecia y los que vivimos en Europa sabemos que Suecia, el costo de la mano de obra sueca es sumamente alto y por eso entendemos un costo de 11.90 euros puesto en Milán. Esto está llegando de Suecia y por 11.90 euros de verdad no hay ninguna empresa mexicana que pueda exportar mayonesa con aguacate deshidratado. Y algo mucho más interesante es ¿quiénes son los exportadores directos? En este caso, o sea, ¿alguno de estos son exportadores directos? Es decir, esta empresa sueca sí exporta de manera directa a Italia. Esta empresa es internacional, vende dentro del territorio europeo. Donde se vuelve sumamente interesante es estos productos, todos estos, es un intermediario italiano el que compra los productos y los pone en el mercado. No hay ninguna empresa mexicana de estos productos hechos en México que diga, yo produzco las botas, yo abro mi canal de distribución y yo las vendo. No hay. Tiene que llegar el europeo y el italiano en este caso, compra y listo. Y es por eso que, repito, el mexicano no es exportador. Nosotros no somos un país exportador. Somos un país que le vende a extranjeros. Pero nuestra manera de hacer comercio es, llegan los extranjeros, entrego en mi almacén y ese extranjero hace la logística, ¿sí? Entonces, en la medida en que desarrollemos la cuestión de exportaciones y gestión de logística, obviamente nuestras oportunidades se potenciarán inmensamente y voy a pasar a ese punto más adelante.
Y entonces ahora sí paso a los errores que hacemos como mexicanos, como latinoamericanos, y son los errores que les digo, vengo viendo desde hace más de 5 años que me dedico a esto y que es un patrón recurrente. Con las empresas que trabajo, soy consultora a nivel empresarial y manejo un sistema que yo le denomino exportador de valor. A mí me interesa que mis empresas exporten valor, no solamente materias primas, que obviamente son solicitadas. Hablábamos hace rato del aguacate, pero vamos un poquito más allá. En Jalisco hay muchísimas empresas transformadoras y muchas empresas que generan valor. Somos una ciudad inteligente, ¿no? Tenemos muchísimos ingenieros informáticos, empresas en el sector del campo de la informática, empresas en el sector de diseño. Jalisco, hay muchísimo potencial en Jalisco, definitivamente. Mucha mano de obra y profesionistas altamente capacitados solamente en nuestro estado. Y mi modelo de exportador de valor se basa en 3 factores. Un factor interno que depende al 100% de la empresa. Un factor externo, que son aquellos factores que la empresa no puede controlar. Y el factor de personas, las personas que están involucradas en exportar con éxito. Un factor interno clásico es, por ejemplo, la gestión de la logística. Si yo tengo mi empresa, yo soy la que decido si gestiono la logística o no. Un factor externo por el cual me buscan mucho es los clientes, ¿no? O sea, a fin de cuentas yo tengo un producto maravilloso, pero si mi cliente no lo quiere, pues entonces no va a haber negocio. Y obviamente las personas es desde el dueño de la empresa que tiene la visión de exportar, el gerente de exportaciones, el que gestiona la logística, el ejecutivo comercial, etcétera. Y algo muy interesante, sumamente interesante que veo en mi trabajo es que las empresas mexicanas fracasan en exportar a Europa no por factores externos, sino por factores internos. El principal motivo de la falta de empresas y productos mexicanos en Italia es el factor interno. Y entonces ahora les voy a decir en qué consisten estos errores. Lo maravilloso es que como dependen al 100% de nosotros, entonces los podemos corregir. El principal es la inversión. De verdad es algo muy interesante ver cómo a mí misma me buscan empresas mexicanas y me dicen, oye, Irma, es que tengo este producto súper increíble, véndemelo allá y te doy una comisión. Y cuando hablamos de países con alto poder adquisitivo, las personas no trabajan bajo comisión. Las personas prefieren tener un empleo fijo, incluso en el McDonald's, pero tienen ingresos fijos. Trabajar a comisiones es un esquema que de manera general no se ve. El trabajar bajo comisiones se ve en las economías en vías de desarrollo. Entonces, las personas, las empresas serias tienen que pensar en que tienen que invertir en un esquema que les ayude a vender, pero siempre es inversión. Y ahora sí que, como digo yo, negocios de dinero se hacen con dinero. No se puede pretender que alguien te venda tu producto, te trabaje de manera gratuita en el extranjero. En otros países podrá aplicar, pero lo que es Europa no aplica. Algo muy interesante también es el pensamiento en largo plazo, sumamente interesante. Cuando de verdad es algo muy recurrente, muy interesante en los proyectos en los que he estado involucrada. Los clientes me dicen a los 2, 3 meses, oye, Irma, pues ya se vendió antes vendía, ahora ya no lo hago. Oye, Irma, ya se vendió el producto, ya pasaron 2 meses, pues ¿cuándo se va a vender? Los latinoamericanos tenemos una visión de corto plazo y si el negocio no funciona, en 4 meses no se vende, y estos son ejemplos reales, si en 4 meses no se vende, el mexicano dice, no, ya, cierro el changarro y me voy. No está dispuesto a invertir en el largo plazo. Y largo plazo en Europa parte a partir de 2 años. Y ahí entendemos por qué hay tantas empresas europeas establecidas en México y 3 empresas mexicanas establecidas en Italia. Porque cuando una empresa italiana, alemana, española se quiere establecer en México, sabe que tiene que invertir,
sabe que tiene que contemplar un corto plazo de 2 años y un largo plazo a partir de 5 años. Pero el mexicano, el latinoamericano, cuando yo les digo, tienes que pensar en 2 años y en un proyecto de inversión a 2 años, ya desde ahí se salen el 80%, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así hacer negocios en Europa? Piensa en el largo plazo. Y ojo, que también es muy rentable. Si bien todas estas, lo que veremos a continuación son barreras de entrada, también son barreras de permanencia, porque hace que no cualquiera pueda entrar, pero tú ya estás adentro y el negocio ya es tuyo. Otro error muy grande es que vendemos a la mexicana. Vendemos en base al precio. Y es muy común cuando voy a exposiciones y ver a los mexicanos cómo venden soy súper económica porque tengo muy buena calidad. Eso sí, o sea, la calidad ya no es asunto de discusión. Si no tienes calidad no vas a entrar, fin de la historia, pero el mexicano vende como tengo buena calidad, tengo el mejor precio, soy más económica. Cuando en Italia tú dices soy el más barato, no te compran. No te compran. Y a mí me costó mucho dinero entender este concepto que les estoy transmitiendo de manera tan directa. ¿Y qué pasó? En su momento importaba cosas chinas, ¿no? Teníamos un producto súper bueno, un empaque muy, muy bueno, que no estaba en Italia. Trabajaba con la empresa más grande a nivel mundial prácticamente de un empaque. Y cuando hablaba a las empresas italianas les decía, tengo la mejor calidad y tengo el mejor precio. Mi precio es muy bajo, más barato que las italianas. Y me decían, entonces no te voy a comprar. Porque eso quiere decir que o estás pagando mal, o estás explotando a niños, o estás contaminando mucho, o tu producto no tiene calidad. Porque si te pago poco, es porque no me estás dando calidad. Entonces, es interesante entender que las decisiones en Europa no se basan en precio. Y si dices que eres el más barato, no te van a comprar. Ojo, tampoco quiere decir que voy a ser súper caro, porque también me ha pasado proyectos que me dicen, voy a ser súper caro, voy a tener un producto de la gama alta, pero el mercado, en cuestión de términos de marketing, es un mercado inteligente, ¿no? Tampoco porque el simple hecho de tener un precio alto te van a comprar. Tienes que tenerlo súper justificado y validado. Otro punto súper importante, y se los mencionaba anteriormente, es la gestión de la logística. Y ejemplos reales de nueva cuenta, porque yo misma voy a las expos, yo misma antes apoyaba en exposiciones a clientes latinoamericanos en expos aquí en Europa. Y entonces vemos en Italia, pongo ejemplos en Italia, llega la empresa mexicana que vende potizo, ¿no? Salsas, unas salsas buenísimas. Y llega el italiano que quiere comprar estas salsas. Y entonces le dice al mexicano, oye, yo quiero tus salsas. Y el mexicano dice, perfecto, cómpramelas, te las vendo ex-works, es decir, te las vendo puestas en mi almacén de Jalisco. Y el italiano, como también es una empresa mediana que no tiene una persona que le gestiona la logística, dice, oye, pero pues es que yo no sé gestionar la logística. Y entonces el mexicano también es una empresa mediana, negociando con una empresa mediana italiana, no se cierran los negocios, simplemente porque el cliente no gestiona la logística y el proveedor tampoco. Y de verdad les puedo dar el ejemplo de que si ustedes son capaces de gestionar la propia logística puesta en el país destino, sus ventas crecerán exponencialmente, al menos un 30%, porque de manera general las empresas mexicanas no gestionamos la logística. En la medida en que lo hagamos, tendremos más clientes, le facilitaremos el proceso de compra a nuestros clientes. Algo súper interesante, y obviamente esto ya es un poquito más avanzado, pero es la creación de marcas. Les pregunto de nueva cuenta, díganme empresas italianas y fácilmente se nos vienen a la mente muchas marcas italianas, pero cuando yo les digo, díganme empresas mexicanas internacionales, es que no hay marcas mexicanas fuertemente establecidas en el extranjero. Una muy buena excepción de consumo masivo es Bimbo. Para mí es un orgullo la empresa Bimbo, que la podemos encontrar prácticamente hasta en China, la podemos encontrar a Bimbo con la marca Bimbo. Pero de ahí en fuera son otros sectores que no, bueno, Cemex, pero no son de consumo al usuario final. Y al contrario de las empresas italianas,
son para el cliente final, entonces las marcas las tenemos en la cabeza. En la medida en que seamos capaces de crear marcas, entonces nuestros márgenes van a ser mucho mayores. De nueva cuenta, pongo el ejemplo de cualquier auto italiano, cualquier ropa de marca italiana. Han trabajado por crear marcas y eso es inversión. Eso es inversión. Y algo muy importante, las marcas se han creado en mercado interno. Las marcas italianas se han creado en mercado interno. Entonces, nosotros, como mexicanos, tenemos que trabajar por crear una marca primero en mercado interno y después pensar en exportar una marca. Aunque algo muy interesante es que la generación de marcas se puede dar al mismo tiempo que se hace el proyecto de exportación con el establecimiento y crecimiento de la marca en el mercado local, ¿sí? Y ahora, hablando de creación de marcas, ok, yo les ponía el ejemplo de estos milagros mexicanos que cuestan 212 euros en Milán, pero la comunicación que manejan, esta es la comunicación visual que manejan, es totalmente enfocada al mercado europeo. Las botas de 459 euros, creo, si mal no recuerdo, las botas hechas en México, el intermediario italiano, esta es la comunicación visual que utiliza, ¿sí? Y algo muy interesante de esta artesanía, que a mí muchas personas me buscan para decirme, oye, Irma, es que quiero exportar artesanía. Algo muy interesante y el por qué esta marca lo está vendiendo en 212 euros, es que cuando esta marca entró a mercado italiano, casualmente Dolce & Gabbana lanza esta línea de ropa en donde pueden ver la inspiración, obviamente, de corazones y de milagros. Entonces, esta marca ni siquiera se promociona como mexicana. Ella no, en su marca, en su lectura visual, no podemos detectar nunca que es mexicana. Esta empresa no vende artesanía mexicana, esta empresa vende objetos de diseño para interiores de casa, ¿sí? Y casualmente, mientras sale esta línea de ropa, de moda de Dolce & Gabbana, sale en una de las portadas más importantes, en una de las portadas de la revista más importante a nivel mundial de moda, y esta empresa paga la portada. Entonces, es como les decía, no es que yo me vengo a vender milagros mexicanos sin una marca, sin un concepto, sin una comunicación clara, específica, pensando en el mercado europeo, sino crear ese valor de manera real. Ni siquiera yo sé cuánto cuesta una portada de esa revista, pero es mucho dinero y obviamente lo reflejan sus precios. Pero esta empresa ha generado una marca y no solo en Italia, sino también en Francia. Algo también muy interesante es la innovación y tendencia. Es uno de nuestros principales errores y lo veíamos en el ejemplo de atrás, que unos milagros resultaron estar en tendencia según una marca de moda bastante prestigiosa en Italia. Y el ejemplo que yo pongo es las botas. Estas botas son hechas en Italia. Y obviamente podemos ver estas suelas que siguen en moda, bueno, ya en una tendencia de salida, pero esta la vi hace 2 años y medio. Trato de no verlo tan mal, o sea. Ay, si puede poner el mood por ahí la persona que está hablando, no sé quién tiene ahí, gracias. Pero es interesante también hacer productos en tendencia, no solamente es exportar la bota típica Tex-Mex, sino mantenerse siempre a las tendencias, en la vanguardia. Y listo, yo en mi modelo de exportador de valor prácticamente veo 56 puntos, que literalmente hago un checklist con mis empresas para determinar punto a punto qué tienen y en qué se necesita trabajar para exportar de manera exitosa a Europa, minimizando los riesgos. Riesgo siempre va a haber. Ahora sí que quien diga de que no existe el riesgo siempre va a haber. Pero lo que también hay es oportunidades. Hay muchísimas oportunidades y más para las empresas mexicanas en Italia y en otros países de la comunidad europea. Y hay muchísimas teorías de grandes expertos en cuestión de economía que dicen ya desde hace 30 años que esta es la época de Latinoamérica
Y yo de verdad pienso que esta es la época de Latinoamérica, esta es la época de los empresarios mexicanos. Pero si no queremos que pasen otros 30 años, eso solamente depende de nosotros. Depende solamente de nosotros los empresarios que esta sea la época de Latinoamérica. Pues muchas gracias por su tiempo.